Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. Pues bueno, vamos a comenzar a ver lo que son los lápices de grafito. Vamos a ver algunas cuestiones que son importantes al momento de adquirir lo que son nuestros lápices de grafito. Como pueden ver en esta zona aquí en los lápices, pues bueno, vamos a encontrar lo que son diferentes números y diferentes letras. ¿Vale? En este caso, pues bueno, vamos a ver la diferencia entre estos lápices. Vamos a agarrar primero lo que es un lápiz H, vamos a comenzar con un lápiz H y ver ciertas especificaciones que nos van a ayudar para comprender cómo funcionan y hacer nuestros primeros ejercicios, ¿vale? Entonces, tomando en cuenta este punto de acá, lo primero que tenemos que observar al momento de trabajar con estos lápices es qué significa lo que es el número y la letra que traen. Muy bien amigos, como pueden ver en esta zona de acá, vamos a empezar primero con lo que es la parte de las letras. Aquí tengo un lápiz H, esta parte de los lápices H vamos a ubicar que son lápices duros, que es en inglés hard, y este tipo de lápices nos va a dar una tonalidad tenue, ¿vale? Algo similar a este tipo de tonalidad, donde pues el lápiz H va a tener lo que es una tonalidad tenue al momento de empezar a dibujar, ¿vale? A diferencia de los lápices B, por ejemplo, aquí voy a agarrar el lápiz B, vamos a ver aquí lo que es el lápiz B, esto de acá va a ser un lápiz más oscuro, en inglés de black, y van a ser lápices blandos, ¿vale? Ok. Esto con respecto a lo que es la parte de la letra. Ese es el significado de lo que son los lápices de grafito, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa con lo que es la parte de los números, ¿vale? Aquí en la parte de los números, por ejemplo, aquí en nuestros lápices vamos a poder observar que va a haber pues diferentes numeraciones. Por ejemplo, aquí en el kit que yo tengo viene desde un 4H hasta un 6B. ¿Esto qué significa? Pues bueno, vamos a poner aquí un ejemplo. Aquí con los lápices H vamos a anotar esta parte de acá. Con lo que son los lápices H, si nosotros tenemos aquí una tonalidad H y vamos a después pasando lo que es a un 2H, 3H, 4H, vamos a notar que el lápiz 4H, si nosotros tomamos lo que son los lápices, por ejemplo, con numeraciones 4, 4H, 3, 2, hasta llegar al H. Ok, vamos a notar que los lápices H, pues bueno, dependiendo la numeración que traiga, va a ir pintando tenue o cada vez va a ir pintando un poco más oscuro. Por ejemplo, un lápiz 4H va a pintar claro, pero a diferencia de un 3H o un 2H, va a ir pintando cada vez más oscuro conforme la numeración vaya bajando. En este caso, si nosotros tenemos un número más grande, va a pintar más tenue y conforme vaya bajando el número, va a ir pintando cada vez más oscuro, como puede ser este tipo de tonalidades, ¿vale? Estos lápices por lo regular suelen ocuparse para hacer bosquejos, para hacer la línea que quede tenue o empezar a aplicar lo que es el claro oscuro. Ahora, ¿qué pasa aquí con los lápices B? Muy bien, vamos a ver ahora aquí lo que son los lápices B en esta zona de acá. Por ejemplo, a diferencia de lo que es los lápices B, vamos a notar que cada vez que vaya subiendo el número va a ser viceversa. Va a ir pintando más oscuro. Entonces, si nosotros empezamos aquí con un lápiz B y pasamos aquí a lo que es un lápiz 2B y pasamos al 3, pasamos al 4, pasamos al 5. Vamos a ver esta parte de acá, ¿vale? El lápiz B va a pintar aquí un poco más oscuro porque ya estamos pasando a las tonalidades que son más oscuras y son lápices blandos. Vamos a comenzar observando en esta zona aquí que va a pintar un poco más oscuro. A diferencia, por ejemplo, si yo agarro un 5B, cada vez que vaya subiendo la numeración va a ir pintando cada vez más oscuro, ¿vale? O un tono pues un poco más, sí, un poco más saturado lo que es el grafito. Como pueden ver aquí en esta zona se aprecia claramente que está un poco más oscuro el 5 a diferencia del lápiz B. Ahora, ¿qué pasa con estos lápices intermedios? Si se dan cuenta, aquí tenemos un lápiz F y un lápiz HB. Vamos a colocar en esta zona lo que son estos lápices. Estos dos lápices en específico, digamos que ya cuando llegamos al número 1, que digamos que este sería el número 1, después de llegar al 2H, después encontraríamos el lápiz H, que sería el número 1, por decirlo de esa forma, y luego después vamos a pasar a lo que es el lápiz F. Vamos a ver aquí, por ejemplo, en mi kit aquí viene un lápiz F y después vamos a pasar a un lápiz HB. Estos lápices vamos a poder diferenciarlos de que son un intermedio.
un intermedio entre todos estos, ¿vale? Vamos a poder observar, por ejemplo, aquí en este HB que va a ser un intermedio entre tonos claros y tonos oscuros. ¿Qué pasa con este tipo de lápices donde ya pasamos a los lápices blandos que suelen ocuparse más para dar lo que son volúmenes? Vamos a observar aquí los lápices HB que estos de acá, pues bueno, ya cuando pasamos a los lápices blandos nos va a permitir dar una tonalidad tenue. O si hacemos un poco más de presión vamos a poder obtener también tonalidades un poco más oscuras. Entonces estos lápices se ocupan para eso, digamos que es un intermedio entre estos, ¿vale? Ahora, algo que es importante que hay que empezar a hacer es marcar lo que es un tono base. Yo les recomiendo que los hagan con todos los lápices, es muy importante. En esta zona vamos a marcar aquí lo que es un tono base. ¿Vale? Aquí yo les recomiendo que vayan acomodando sus lápices de tonos claros hacia tonos oscuros. En este caso vamos a ir colocando aquí, por ejemplo, el 4H, luego vamos a pasar al 3H, luego al 2H, al H, luego al F, luego al HB. Y luego por acá ya colocamos, por ejemplo, los lápices B, 4B, 5B. Y hasta llegar al 6B. En mi caso, pues bueno, mi kit de lápices son las tonalidades que tienen. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el tono base? Muy sencillo. Para empezar a usar nuestros lápices de grafito es importante ver esta parte de lo que es aquí la tonalidad base. Vamos a empezar marcando sin hacer mucha presión, pero tampoco haciéndolo muy suave, simplemente haciendo el trazo como es. Y vamos a marcar aquí la tonalidad del lápiz. Por ejemplo, voy a empezar aquí con el lápiz H. Y aquí tengo lo que es mi tonalidad 4H. Después de acá me voy a pasar a la tonalidad 3H. Y vamos a ir notando que se va a empezar a ver un poco más oscuro. Entonces esto de acá del tono base traten de hacerlo con todos los lápices. Así sucesivamente hasta pasar a lo que son los lápices B. Por ejemplo ya hasta llegar a un lápiz 3B. En esta zona de acá. Y luego pasamos por ejemplo a un 4B. De esta forma ir marcando cada lápiz para poder identificar las tonalidades que tienen cada lápiz. Entonces es importante que lo hagan así con todos sus lápices. Al momento de empezar a dibujar, pues bueno, vamos a poder identificar lo que son ciertas tonalidades al momento de ya usar estos lápices. Entonces es importante que vayan haciendo este tipo de pruebas de ir marcando lo que es la tonalidad base. Ahora vamos a pasar a otro punto que es importante al momento de marcar lo que son degradados. En esta parte de acá es importante que ustedes vean cómo funciona cada lápiz y al momento de ir haciendo lo que es la presión en el trazo. Esto de acá se ocupa bastante dentro del dibujo, entonces prácticamente lo que son aquí los degradados, también hay que hacer ejercicios de esto. Vale, los degradados va a pasar algo muy peculiar al momento de utilizar lo que son los lápices de grafito. Por lo regular los degradados que vamos a obtener un poco más precisos van a ser con los lápices que van a ser más blandos. En este caso van a ser los lápices B, ¿vale? Con este tipo de lápices vamos a poder obtener lo que son degradados un poco más limpios, de ir pasando a lo que son tonos claros hacia tonos oscuros o tonos oscuros hacia tonos claros. Es importante que lo hagamos de las dos formas. Vamos a poner un ejemplo para que vean qué es lo que debe de cumplir al momento de hacer este tipo de ejercicios. Esta parte de acá, pues bueno, son algunas recomendaciones para que ustedes vean qué tipo de prácticas pueden hacer para empezar a probar sus lápices de grafito. En este punto de acá, por ejemplo, va a pasar algo interesante con los lápices B y con los lápices H. Por lo regular con los lápices H no vamos a poder obtener mucho esos degradados de ir de transiciones oscuras hacia transiciones claras o viceversa. Entonces con los lápices H casi no se va a apreciar mucho el degradado. Pero si nosotros vamos a ponerlo por acá, si nosotros empezamos graduando lo que es la presión, la idea de ir haciendo un degradado es de que controlemos la presión que vamos a ir ejerciendo en el trazo. Entonces con los lápices H no se va a apreciar mucho esto. Por ejemplo, si yo empiezo marcando aquí un tono H así de esta forma, voy a ver que sí me permite dar pues una tonalidad media pero no tan oscura. Entonces si yo empiezo haciendo esta presión, la idea es de que cada vez vayamos obteniendo una presión media e ir soltando poco a poco lo que es el trazo hasta ir obteniendo lo que son tonalidades más claras.
en esta zona de acá. Aquí ya casi no estoy haciendo mucha presión, ¿vale? Como pueden ver aquí en esta parte de la tonalidad H es más complicado hacer el degradado, les va a costar un poco más de trabajo, pero es cuestión de que lo practiquen. Ahorita vamos a ver la diferencia entre los lápices B. Pero esto de acá es importante que traten de hacerlo con todos sus lápices para que vean cómo funciona cada lápiz. Ahora, ¿qué pasa con los lápices? Con los lápices B, al momento de utilizar lo que son los lápices de grafito, vamos a tomar en cuenta lo que es un punto muy importante, que es la presión. ¿Vale? Si nosotros queremos hacer un dibujo o queremos realizar alguna ilustración, es importante tener un control al momento de ir difuminando o ir combinando los tonos para que ustedes vean cómo funciona cada lápiz de grafito y vean qué tipo de tonalidades les permite graduando lo que es esta presión para poder hacer los degradados. En la próxima clase vamos a ver lo que es formas básicas, donde les voy a mostrar cómo sombrear lo que es una esfera y vamos a empezar a mostrar algo igual relacionado a rostros, ese tipo de cosas. Voy a estar subiendo diferentes temas, pero es importante que vayan practicando este tipo de formas o este tipo de ejercicios para que no les cueste trabajo al momento de sombrear o de ir colocando lo que son sus lápices de grafito. ¿Qué pasa con la presión al momento de ir haciendo lo que es más presión en el lápiz, en este caso en un lápiz B? Yo aquí tengo por ejemplo un lápiz 5B. Voy a notar que mi lápiz B me va a permitir dar lo que es una tonalidad clara, ¿vale? E ir hacia una tonalidad media, y si hago una máxima presión me va a permitir dar una tonalidad aún mucho más oscura, ¿vale? Entonces, para poder obtener aquí lo que es el degradado, pues bueno, vamos a hacerlo de esta forma. Como pueden ver aquí, ya tenemos pues ubicado esto de la tonalidad. Ahora al momento de hacer un degradado, es cuestión de ir jugando con la presión que vayamos ejerciendo. Por ejemplo, aquí vamos a colocar que hacemos un 10% de presión, aquí un 50% y aquí un 100% de presión, ¿vale? Muy bien amigos, pues como comentaba anteriormente, el objetivo de hacer los degradados es obtener lo que es este tipo de transiciones al momento de trabajar con los lápices de grafito. Vamos a hacer aquí un ejemplo. Es importante de que lo hagan de mayor a menor y de menor a mayor presión para poder obtener lo que son de tonalidades claras a tonalidades medias y tonalidades más oscuras y viceversa, ¿vale? Entonces vamos a hacer aquí un ejemplo en esta zona de acá. Por ejemplo, con nuestro lápiz B, que ya tomamos en cuenta que pues podemos obtener este tipo de tonalidades, voy a empezar primero colocando lo que es una presión máxima en esta zona de acá. Vamos a empezar colocando en esta zona lo que es una presión máxima, y conforme vaya acercándome a la zona media, voy a ir soltando cada vez más lo que es la parte de la presión hasta ir acercándome hacia tonalidades un poco más claras. En esta zona de acá, aquí voy a tratar de hacer tonalidades un poco más claras, ¿vale? En este punto de acá, amigos, podemos volver a repasar para ir practicando esto de acá. O sea, es cuestión de agarrarle un poco la onda al tipo de presión que vamos a ir ejerciendo. Y como pueden ver aquí, vamos a ir afinando un poco más lo que es el sombreado para que se vea entre una tonalidad oscura hacia una tonalidad media y una tonalidad más clara, que es este tipo de ejercicio. Ya después, si queremos, pues podemos hacerlo de manera opuesta, donde vamos a empezar ahora por tonalidades claras. Y conforme vayamos acercando hacia el lado opuesto, vamos a ir haciendo lo que son tonalidades medias, para después ya hacer una presión un poco más fuerte y obtener lo que son tonalidades más oscuras, ¿vale? En este punto de acá vuelvo a lo mismo. Ustedes pueden volver a repasarlo para practicar esto, que es muy importante, y poder tomar en cuenta lo que es el control de degradado. En esta zona de acá yo les recomiendo que pues quede algo similar a este tipo de ejercicios, a este tipo de prácticas. Muy bien amigos, pues miren, esto de acá sería lo que es una introducción a cómo empezar a ocupar lo que son nuestros lápices de grafito. Algunas cuestiones que tenemos que tomar en cuenta para empezar a dibujar, que es marcar lo que es la tonalidad base, aplicar lo que son degradados para poder tener un mejor control al momento de usar nuestros lápices de grafito. En la próxima clase vamos a ver lo que son ejercicios de trazo para que vean diferentes tipos de trazo y tener un mejor control al momento de hacer líneas.
Y después de eso vamos a hacer un ejercicio de lo que es una esfera. Tomando en cuenta ese punto de ahí, después voy a empezar a subir temas relacionados a rostros y diferentes temas que también vamos a seguir trabajando para que puedan ver los ejercicios, ¿vale? Si tienen alguna duda, amigos, recuerden, déjenlo en la caja de comentarios y pues pregunten. También si pueden, pues darme alguna recomendación, algún consejo de algunos temas que quieran ver en relación a dibujo básico o en relación a dibujar rostros. Estaré subiendo algunas cuestiones en relación a lo que es la proporción y estructura del rostro. Empezar a practicar diferentes cosas que son importantes para dibujar rostros. Cualquier duda, pues bueno, ya saben, háganmela saber. Y hasta aquí es lo que es un poco cómo empezar a dibujar con los lápices de grafito y empezar a usar nuestros lápices para tomar en cuenta estos puntos. Entonces, pues bueno, amigos, los dejo, nos vemos en un próximo video. Ya el siguiente video les muestro los ejercicios de trazo y empezamos dibujando una esfera, ya dominando esta parte de acá van a ver cómo funciona, pues aplicar lo que es un volumen dentro de una forma como puede ser la esfera y poder ver los siguientes temas, ¿vale? Entonces, pues bueno, nos vemos en un próximo video y cualquier cosa quedamos pendientes. Hasta la próxima.